Y bienvenidas al quinto webinar del sitio web de las comunidades de práctica de América Latina sobre cambio climático, ClimaLac. ClimaLac es una iniciativa del Programa Europeo Euroclima y PENUMA que es implementado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y es una plataforma web que incluye 3 comunidades de práctica sobre cambio climático, diálogos regionales, marco legal e institucional, jurisprudencia y justicia. Como parte de las actividades que se realizan en el marco de la comunidad de práctica sobre jurisprudencia y justicia en materia de cambio climático, hoy se efectúa el webinar titulado Estándares de acceso a la información y participación pública en materia de cambio climático. El objetivo de este webinar es analizar retos y desafíos que enfrenta América Latina en materia de derechos de acceso en materia ambiental para desarrollo de políticas sobre cambio climático. El webinar se llevará a cabo de la siguiente forma. Cada uno de los invitados tendrá 15 minutos para realizar su ponencia. Además, a lo largo de las presentaciones, el público podrá enviar sus preguntas, aclarando a quién van dirigidas, y al finalizar las presentaciones se destinará el tiempo restante para que los invitados resuelvan los cuestionamientos del público. Bueno, damos la palabra a Andrea Brusco del PENUMA. Andrea Brusco es abogada con estudios de especialización en relaciones internacionales. Desde el año 2007 se incorporó al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, primeramente como oficina legal y coordinadora de gobernanza ambiental, actualmente coordinadora regional de Derecho Ambiental. Anteriormente trabajó como directora de promoción ambiental y desarrollo sostenible en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Argentina y también colaboró como coordinadora nacional del programa de Ciudadanía Ambiental Global y fue profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Tienes la palabra, Andrea. Sí, muchas gracias Andrea y muy buenos días a todos. Quisiera comenzar con un breve pero muy sincero agradecimiento a SEMDA por la organización del webinar y al trabajo que están haciendo en el marco de este programa de la Unión Europea y PENUMA, el programa Euroclima. Y decirles además que para mí es un gusto participar particularmente de este webinar con tres colegas, Andrea, Valeria y Andrés, que están trabajando desde hace tiempo y muy activamente en estos temas vinculados con los derechos de acceso, en un proceso regional además que nos tiene a todos muy entusiasmados y que además elevó el momento en la región en relación con el tema de los derechos de acceso, como es el proceso regional hacia un instrumento de nuestros países en materia de derechos de acceso. Así que realmente es un gusto estar este día compartir el panel con ellos y estar este día con todos ustedes. Voy a referirme brevemente en el tiempo que se nos ha asignado a hacer una introducción general de los derechos de acceso y allí obviamente voy a comenzar con una referencia ineludible al principio 10 de la Declaración de Río. Estoy tratando de avanzar en mi presentación, por favor me dicen si hay alguna dificultad con esto. ¿Están viendo, verdad, la portada de la presentación? Sí, Andrea. Bien, pero estoy tratando de avanzar y yo bueno, perdón, que no estoy pudiendo hacerlo. Ahí, ¿verdad? Exacto. Sí, bien. Bueno, como decíamos, tiene que haber una referencia ineludible al hablar de los derechos de acceso a la Declaración de Río de Janeiro, de la reunión de Medio Ambiente y Desarrollo del año 92. Pero en el contexto actual y en el desarrollo de estos 20 y tantos años posteriores a Río del 92, enmarcamos sin duda el tema de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, esta tríada que es fundamental para la gobernanza ambiental en los desarrollos que han tenido lugar vinculados con instrumentos tanto regionales como nacionales, como globales y por supuesto también en el ámbito nacional que claramente encuadra a los llamados derechos de acceso como pilares fundamentales de la gobernanza y del Estado de Derecho en materia ambiental. En la más reciente
agenda con la cual contamos a nivel global, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que representa la ambición de la comunidad internacional para los años que siguen, esto está claramente reflejado y allí tenemos dentro del conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, que por supuesto están todos interrelacionados, pero que abordan temas en particular. El objetivo 16 se refiere a la paz, a la justicia y a las instituciones sólidas como elementos fundamentales para avanzar en sociedades democráticas y para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Y allí claramente hay una referencia al acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia ambiental como elementos esenciales del Estado de Derecho y de la gobernanza. Si hacemos un recorrido, ¿no? Partiendo, como decíamos, del principio 10 de la Declaración de Río, donde claramente se indicaba que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, y podríamos decir el único modo quizás de tratarlas adecuadamente, es con la participación de todos los ciudadanos interesados, porque estamos acá hablando de temas que hacen claramente a la agenda de desarrollo y al bienestar de la población y de las comunidades. El único modo, decíamos, es con la participación de todos los ciudadanos, comenzando por el acceso a la información, conocer el estado del ambiente y conocer las tendencias, conocer los impactos de las actividades sobre el estado del ambiente y los impactos de estas actividades en las personas y en las condiciones de vida, poder participar activamente en la toma de decisiones, poder expresar opiniones y finalmente si los derechos ambientales no están siendo reconocidos adecuadamente o hay una vulneración a esos derechos ambientales, poder reclamar mediante procedimientos judiciales y administrativos para hacer valer dichos derechos. Esto ya lo decía el principio 10 de la Declaración de Río hace más de 20 años y ha habido, por supuesto, desarrollos importantes en el ámbito global, en el ámbito regional y en los ámbitos nacionales para anclar aún más este principio de la Declaración de Río con un enfoque de derechos. Y allí aparece el convenio de Aarhus, que rige en la región europea, las directrices de Bali, a las que me voy a referir brevemente un poquito más adelante, que buscan asistir a los estados en hacer más concreto, desarrollar el principio 10 de manera específica en el ámbito nacional. Nuevamente aparece muy visible los derechos de acceso en el documento resultante de Río +20, en el futuro que queremos, en resoluciones de la Asamblea Mundial de Medio Ambiente, la primera asamblea del 2014 y la última en este mismo año. Y por supuesto, y esto es bien claro en nuestra región, hay una clara concretización de los derechos de acceso en constituciones, en leyes de acceso a la información y leyes de participación y en las leyes particularmente de ambiente de nuestros países, y hay una creciente jurisprudencia que desarrolla estos principios básicos, como decíamos, para la gobernanza ambiental en el caso de vulneraciones específicas. Las directrices de Bali las menciono en este contexto introductorio porque, si bien tienen un carácter voluntario, buscan mejorar la implementación nacional del principio 10 generando un piso, no un techo, sino cuáles serían los estándares mínimos en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental que los estados deberían reconocer para hacer efectivos estos derechos. Con un objetivo, que es el acceso amplio y que las limitaciones, las restricciones a las posibilidades de los particulares y de las comunidades de acceder a información, de participar en la toma de decisiones y de acceder a la justicia en materia ambiental sean limitadas, sean la excepción y no la regla.
Algunos elementos de las directrices, pero que los menciono porque hacen referencia en realidad al contenido esencial para poder concretar los derechos de acceso, eh, comienzan por señalar que el interés de acceder a información, de participar, de acceder a la justicia en materia ambiental no necesita ser probado. Que toda persona tiene derecho a acceder a información, que, como decíamos, el acceso debe ser la regla, porque los derechos de acceso sin duda hacen realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejoran la calidad de las democracias, permiten superar la cultura del secretismo y superar también una cultura de trabajo de organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no está orientada tradicionalmente a facilitar el acceso de las personas a dicha información. Eh, Esto implica sin duda la obligación de los estados de producir y actualizar información ambiental y que esta información sea producida y sea actualizada de forma tal que acerque a los ciudadanos herramientas para tomar decisiones, herramientas para llegar a conclusiones sobre cómo el estado del ambiente los afecta y puedan tomar decisiones al respecto. De manera que la información debe llegar al ciudadano de manera entendible, de manera clara y de manera oportuna. Este es un elemento también muy importante y que también se visualiza muy claramente en la dimensión de la participación. Es muy importante que la participación sea temprana, sea efectiva en el proceso de toma de decisiones y que se trate de mecanismos genuinos que, más allá de ser reconocidos formalmente, realmente generen una posibilidad en base a información, poder participar de manera significativa y poder expresar opinión y que la opinión del público tenga peso en la toma de decisiones y contribuya a decisiones más fundadas, donde además los organismos públicos deban dar cuenta de las decisiones que se toman y si se toman en cuenta o no las opiniones y las expresiones del público, independientemente y por supuesto reconociendo que también hay procesos más específicos en los cuales es necesaria la consulta previa y los resultados de la participación pública y de la opinión del público son de carácter vinculante. En la tercera dimensión de los derechos de acceso, que por supuesto no funcionan de manera separada, sino de manera articulada, la tercera dimensión es el acceso a la justicia. Allí también es importante reconocer que la legitimación, la posibilidad de acudir a los tribunales para el reconocimiento de derechos debe ser amplia, no debe ser restrictiva, y que se deben generar remedios, se debe contar con remedios adecuados, efectivos y oportunos en el caso de vulneración de los derechos ambientales. En las tres dimensiones de los derechos de acceso es muy importante la capacitación, la educación y la sensibilización, tanto de los ciudadanos, que son los titulares de los derechos de acceso, y también dentro de los organismos públicos de nuestros países, como decíamos, para superar de alguna forma culturas de secretismo o de manejo restringido de la información pública y de los mecanismos de toma de decisiones. Vincular esto con el tema de cambio climático, que es particularmente el trabajo que desarrolla el programa de Euroclima, es realmente, creo, muy sencillo, porque cuando estamos hablando de problemas de dimensiones globales y de gran complejidad como el cambio climático, es claramente visible que se trata de problemas que definen de alguna forma también el modelo de desarrollo en los que están embarcados nuestras sociedades y que tienen fuertes impactos en la vida de las personas y en la vida de las comunidades, particularmente de los más vulnerables. Es allí donde se hace muy clara
cuando nos referimos a la dimensión humana y al impacto de estos problemas sobre la vida de las personas, sobre la vida de las comunidades, sobre el futuro de nuestros pueblos, es allí muy clara la necesidad de la gente, de estar involucrada, de poder acceder a información, de poder participar en la toma de decisiones, para que el rumbo de las políticas públicas realmente considere los derechos de todas las personas, considere además las opiniones de todas las personas, y que las políticas públicas respondan a esas necesidades y tengan una base de legitimidad importante. Entonces me parece fundamental y sobre todo a medida que nuestros países están avanzando en la generación de políticas públicas en materia de cambio climático, que la dimensión de los derechos de acceso sea tenida en cuenta, que sea incorporada en el mismo diseño de políticas públicas en materia de cambio climático, y que las dimensiones de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental sean consideradas en todas las instancias, no solo de diseño, pero sino también de implementación de políticas públicas en materia de cambio climático. Así que yo dejaría aquí en esta primera introducción y les agradezco muchísimo la atención en estos minutos. Muchas gracias, Andrea. Ha sido, como siempre, una presentación muy amplia, muy también que llegó a tocar ciertos puntos que me parecen que van a ser, digamos, también tratados por los otros ponentes, que son fundamentales a la hora de analizar eso que decías de las políticas públicas en materia de cambio climático. Ahorita damos la palabra a Valeria Torres, quien es maestra en política pública de London School of Economics en Political Science. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada y procesos internacionales relacionados con el desarrollo sostenible, y actualmente es oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En la CEPAL es parte de un equipo interdisciplinario focalizado en políticas para el desarrollo sostenibles en América Latina y el Caribe. En seguimiento a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro en 2012, integra un equipo a cargo de la Secretaría Técnica de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, proceso intergubernamental que busca avanzar hacia un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En apoyo a dicho proceso, realiza investigación, capacitación y asistencia técnica a los países para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Valeria, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Andrea. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, todas y todos. Quiero agradecer a la Unión Europea a través de su programa Euroclima, al PENUMA y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, por su invitación a participar en este webinar y por la organización del mismo. Voy a referirme durante mi presentación a los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, en América Latina y en el Caribe, y su contribución al desarrollo de políticas para enfrentar los desafíos que nos impone el cambio climático. Bueno, ya lo mencionó Andrea, el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, así que solo mencionar que con la adopción de este principio, los países iniciaron un camino innovador que reconoce que una ciudadanía informada y empoderada está mejor preparada para participar de manera significativa en las decisiones que afectan su ambiente y su calidad de vida, que la participación informada es una herramienta efectiva para integrar las preocupaciones ambientales en las decisiones de política pública y en la gobernanza de los recursos naturales, y que el acceso de las personas a recursos judiciales y administrativos permite asegurar que las decisiones de política responden efectivamente al interés público acordado en una sociedad democrática, al establecer instancias a las cuales recurrir en caso de vulneración de derechos. Como también ya lo mencionara Andrea, desde su adopción en 1992, el principio 10 de la Declaración de Río ha sido firmado y ampliado en múltiples acuerdos internacionales y regionales aprobados en las Naciones Unidas,
y destaco, por supuesto, también las directrices de Bali y del PENUMA que ya explicó Andrea. Desde la CEPAL hemos planteado que el principio 10 de la Declaración de Río está en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, ya que garantiza que todas las personas, especialmente las personas tradicionalmente excluidas o en situación de vulnerabilidad, puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y que las decisiones respecto del manejo de los recursos naturales aborden de manera adecuada los intereses de todos los actores de la sociedad. En los últimos años, en los últimos 20 años, digamos, desde la adopción del principio 10, los países de América Latina y el Caribe han realizado progresos significativos en materia de reconocimiento legal, incluso a nivel constitucional, de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Estos derechos de acceso, que corresponden a lo que se ha denominado derechos ambientales procedimentales, constituyen la esencia del principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Este desarrollo normativo tiene su origen en el reconocimiento cada vez mayor de que los derechos ambientales procedimentales constituyen una parte central en la relación medio ambiente y derechos humanos. Es así como en el ejercicio de sus funciones, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el medio ambiente, el profesor John Knox, ha destacado el círculo virtuoso entre derechos humanos, medio ambiente y derechos de acceso, señalando que el ejercicio pleno de los derechos procedimentales de acceso a la información, participación y remediación efectiva produce políticas ambientales más transparentes y mejor informadas, lo que contribuye a un medio ambiente más sano, que a su vez permite a las personas disfrutar de derechos humanos sustantivos, como el derecho humano a la vida, a la alimentación y a la salud. Y como ha planteado el relator especial, los estados a menudo han codificado la relación de los derechos humanos con el medio ambiente mediante la adopción de un derecho explícito a un medio ambiente sano, por ejemplo, a través de sus constituciones nacionales. Como se aprecia en el mapa que tienen en la pantalla, la mayoría de los estados de América Latina y el Caribe otorgan algún grado de reconocimiento al derecho a gozar a un medio ambiente sano. Destaco, por ejemplo, países como Argentina, Bolivia y Brasil, en donde el derecho a vivir en un medio ambiente sano abarca tanto a las generaciones presentes como futuras, y el caso de Bolivia, que incluye además a otros seres vivos. Dado su papel central en la relación medio ambiente-derechos humanos, como se aprecia en el cuadro que tienen en la pantalla en estos momentos, la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales han incluido disposiciones referidas con los derechos de acceso. Por ejemplo, disposiciones referidas al acceso público a la información, formación, capacitación y sensibilización y educación ambiental, entre otros. Más recientemente, el Acuerdo de París afirma la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles en los que trata este acuerdo. Para lograr las metas acordadas, establece además un sistema de transparencia y balance mundial que incluye la obligación de proporcionar un inventario nacional de las emisiones e información sobre efectos del cambio climático y la adaptación. Como hemos podido constatar, la región ha conocido de importantes avances en materia de aplicación del principio 10 de la Declaración de Río desde 1992. Pero, ya lo anticipaba Andrea, persisten desafíos para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, de modo tal que ello se constituya en un instrumento eficaz para empoderar a la sociedad en su conjunto, particularmente a aquellos sectores tradicionalmente marginados de la toma de decisiones, para permitirles abordar las cuestiones ambientales. El cuadro que tienen en este momento en la pantalla da cuenta de instrumentos de gestión ambiental en los que se reconocen derechos de acceso en América Latina y el Caribe. No me voy a detener en ellos para ajustarme al tiempo, pero volveremos más adelante sobre algunos de ellos. Vamos repasando cada uno de los derechos de acceso en nuestra región. En materia de acceso a la información, actualmente la mayoría de los países de América Latina y el Caribe otorga un rango constitucional al derecho de acceso a la información pública.
ya sea a través de un reconocimiento explícito o a partir del reconocimiento de la libertad de expresión o a través de la acción de habeas data. La incorporación del derecho de acceso a la información entre los derechos y libertades constitucionalmente garantizados es una indicación de su condición como derecho humano fundamental. Asimismo, hoy en día 20 países de nuestra región cuentan con leyes específicas de acceso a la información pública y otros 7 están en proceso de aprobación o creación de una ley, como es el caso de la Argentina. Además de reconocer el derecho de las personas a acceder a la información pública, la mayoría de estas leyes sancionadas en la última década contempla mecanismos para facilitar este acceso. En materia de información ambiental, decir que la mayoría de las leyes generales del ambiente contienen disposiciones de transparencia activa, es decir, obligación de poner a disposición del público determinada información sobre asuntos ambientales. Ello en la práctica se ha traducido en la implementación de sistemas de información ambiental en la mayoría de los 33 países de América Latina y el Caribe. Ejemplos de ellos son los Sistemas Nacionales de Información Ambiental de Bolivia, Chile y el Perú, el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales de México, entre muchos otros. El desafío hoy día es definir un estándar de la información mínima que debieran tener estos sistemas de modo de efectivamente contribuir a la participación activa de la sociedad. Como pueden apreciar en la lámina que tenemos ahora en la pantalla, el reconocimiento constitucional del derecho a la participación está notablemente menos desarrollado en la región que el derecho a acceder a la información. Como se aprecia en el cuadro, solo 9 países de la región otorgan rango constitucional al derecho de las personas a participar en la vida pública. No obstante lo anterior, países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador han promulgado leyes específicas de participación ciudadana y en al menos 10 países las leyes generales del medio ambiente reconocen expresamente el derecho de las personas a participar en la gestión ambiental y en la mayoría de ellas se promueve o reconoce su importancia. Si bien la mayoría de los países de la región cuentan con algún grado de participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, esta se encuentra más restringida en el ámbito de las políticas, planes y estrategias y es en general de carácter discrecional. Asimismo, en ocasiones la participación se limita a instancias formales como la consulta pública, se realiza cuando la mayoría de las decisiones ya han sido adoptadas, no se adecúa a las características de las comunidades y no proporciona debida respuesta a los aportes entregados por los distintos actores. En materia de acceso a la justicia, se evidencian problemas de la legitimación, es decir, quién puede interponer recursos judiciales. Asociado con lo anterior, ha surgido como un tema relevante el derecho de la naturaleza y quiénes son los llamados a abogar por ellos. Esto ha resultado particularmente relevante en el Ecuador. Un desafío bastante transversal entre los distintos países de la región es el de la implementación de una nueva institucionalidad. Esto se relaciona con el fortalecimiento de capacidades para ejercer justicia ambiental, abordando nuevos conceptos como la valoración económica, el interés difuso, los mecanismos de resarcimiento, servicios ecosistémicos, valores de existencia o intangibles, entre otros, y también contribuyendo a la formación de abogados, fiscales, jueces y procuradores. Una preocupación adicional en la región es el creciente número de conflictos ambientales. Nuestra región presenta hoy la mayor cantidad de conflictos socioambientales en explotaciones mineras en el mundo. Este es un tema de creciente preocupación para los gobiernos de la región, con respecto al cual la mayoría de nuestros países no han conseguido institucionalizar mecanismos de respuesta adecuados. Es así como, destacando los considerables avances en el reconocimiento legal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, desde la adopción de la Declaración de Río en 1992, pero al mismo tiempo reconociendo que los países de América Latina y el Caribe debían alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso, es que en Río +20, en 2012, se dio inicio, bajo el liderazgo de Chile, a un proceso regional que tiene hoy a 21 países de América Latina y el Caribe, negociando un acuerdo regional con la CEPAL como Secretaría Técnica.
En la declaración que dio inicio a este proceso regional, los países signatarios reconocen y subrayan que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, la democracia y un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios como contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más efectivamente, involucrar al público respecto de los problemas ambientales, aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo. ¿Por qué un acuerdo regional para la cabal implementación del principio 10? Se han planteado múltiples razones, entre ellas destacar que el acuerdo regional favorecerá la aplicación del principio 10 como una política de Estado y no solo de gobierno, y se espera impulsará la nivelación de la región en la gobernanza ambiental y dará una señal clara a los aliados comerciales extranjeros sobre el compromiso adquirido en la región con la democracia ambiental. El proceso es además un ejemplo de cómo los países de América Latina y el Caribe pueden, bajo un enfoque de concertación, progresividad, cooperación y fortalecimiento de capacidades, enfrentar desafíos comunes y reforzar la gobernanza ambiental regional, contribuyendo hacia el progreso social y económico, así como a la sostenibilidad ambiental. Solo destacar que en octubre del 2015, de manera previa a la segunda reunión del Comité de Negociación, 15 expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas publicaron una declaración conjunta en la que manifestaron su firme apoyo a este proceso, señalando que esta negociación era uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional en estos momentos, y alentaron a los países a alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante. En sus palabras, cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres, que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas. En la CEPAL no podemos más que coincidir con esta afirmación. Estamos convencidos que el principio 10 da expresión a un principio democrático fundacional, que es el derecho de las personas a participar en las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida. Bueno, ya decíamos, este proceso que tiene hoy día a 21 países negociando, se inicia en 2012 con una etapa preparatoria que se desarrolla entre 2012 y 2014, en la cual se realizan 4 reuniones de puntos focales y 14 reuniones de grupos de trabajo. En la cuarta reunión, celebrada en Santiago en noviembre de 2014, los países dan inicio a la fase de negociación del acuerdo regional con una participación significativa del público. ¿Cuál es el cronograma de este proceso regional? Lo tienen ahí en pantalla. La primera reunión del comité se realizó en mayo del 2015. En ella se aprobó la organización y plan de trabajo del comité de negociación y se presentó el documento preliminar del acuerdo regional elaborado por la CEPAL a solicitud de los países del comité y que constituye la base del texto actual de negociación. El comité de negociación se reunirá nuevamente la próxima semana en Santo Domingo en su cuarta ronda de negociación. En Santo Domingo se dará inicio formal a la negociación de la parte operativa del acuerdo regional, es decir, a las disposiciones referidas al acceso a la información ambiental, a la participación en la toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Solo destacar que precisamente una de las disposiciones que será materia de negociación en la reunión de Santo Domingo la próxima semana es aquella que alienta a los estados a crear, administrar y actualizar periódicamente un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, entre otros. Como pueden ver en la lámina que tenemos en pantalla, actualmente solo 2 países de la región, Chile y México, disponen de un REPSE operativo y reportando periódicamente. No obstante lo anterior, países como el Perú, la República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Jamaica, Ecuador y Brasil
han iniciado acciones para el diseño de registros en el nivel nacional, que sin duda se verán reforzadas por las oportunidades de cooperación en estas materias que se abrirán con la adopción de este acuerdo regional. El desarrollo de los REDC permitirá a los países cumplir con las disposiciones relativas a la implementación de sistemas de recolección de datos sobre emisiones y contaminantes y su información a la población en general, incluidas, por ejemplo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y en el Acuerdo de París. Para terminar, quisiera invitarles a registrarse en el mecanismo público regional que administra la CEPAL y en el que los interesados pueden registrarse para recibir información periódica sobre el proceso regional y sobre las oportunidades de participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la amplia presentación. Sobre todo, quisiera resaltar la importancia del enfoque de derechos humanos a la hora de analizar esos derechos de acceso y cómo ha sido, digamos, amplio a nivel internacional y regional el reconocimiento de la importancia de esos derechos de acceso para la democracia, para el desarrollo sostenible y para la conservación y el utilizo de medio ambiente y recursos naturales. Ahora damos la palabra a Andrés Napoli, quien es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAR, abogado y graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA Magíster en Derecho Ambiental, Universidad del País Vasco, España, docente en el posgrado de Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la maestría en Economía Urbana y el Centro de Estudio de la Actividad Regulatoria Energética, codirector del Consejo de Redacción del Suplemento de Derecho Ambiental del diario La Ley, además de representante electo del público ante el proceso del principio 10 que nos acaba de explicar Valeria. Andrés, tienes 15 minutos y quiero recordar a todos que estamos recolectando las preguntas, así que anímense a hacer las preguntas y ahorita las hacemos a los diferentes ponentes. Muchas gracias, Andrea. Muy buenos días para todos los participantes. No sé si pueden ver la presentación en este momento. ¿Puede verse la presentación allí en la pantalla? Sí. Bien, bueno, en principio agradecerte, Andrea, y a los colegas del SEMDA por la invitación, también, por supuesto, al Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la Unión Europea por fortalecer y promover este webinar y toda la actividad que se lleva adelante con la cuestión de cambio climático. En principio, mi participación está puntualizada por los organizadores para tratar de visualizar la situación de la Argentina, dar un pantallazo a la situación de derechos de acceso en vínculo con el cambio climático que sucede en la Argentina, por eso trataré de plantear las cuestiones más o menos en tres bloques, iniciando, por supuesto, planteando que Argentina es uno de los países, digamos, de grandes dimensiones de América Latina y del Caribe, y es uno de los 3 países de gobierno federal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de visualizar cómo se dan las relaciones que tienen que ver con la cuestión ambiental, habida cuenta de que Argentina está conformado por 3 niveles de gobierno, el Estado Nacional, 23 provincias y más de 2.000 municipios. Esto es muy importante en términos de lo que significa la cuestión de los recursos naturales, porque los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias, por lo cual allí sucede una situación que tiene que ver con una necesidad de una concertación interjurisdiccional entre jurisdicciones. No hay imposición de Estado Nacional sobre las provincias y esto es un tema para tenerlo muy debidamente en cuenta a la hora de evaluar y planificar políticas públicas en términos de recursos naturales y ambiente. Como lo planteó Valeria y también Andrea, la Constitución de la Argentina reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano, y esto también lo destacaba Andrea recién, el derecho de todos los habitantes y de las generaciones futuras, ¿vale? Decir que la cuestión ambiental está imbuida, imbricada dentro de lo que es la idea del desarrollo sostenible. Puntualmente existe, como decía anteriormente, una cuestión importante de visualizar, que son las distribuciones de las competencias, dado que las provincias en los estados federales, o en el Estado Federal de Argentina, precede a la conformación del Estado Nacional, por lo cual las provincias son las que conservan las facultades, salvo aquellas que les brindan o le delegan al Estado Federal, y en este sentido, como decía anteriormente, los recursos naturales corresponden a las provincias, pero en la última reforma constitucional de 1994 las provincias generaron una salvaguarda que tiene que ver con la necesidad y una concertación con el Estado, con la necesidad de que el Estado Nacional establezca los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Qué significa los presupuestos mínimos de protección ambiental? En un contexto en donde las provincias son titulares de sus recursos naturales, el Estado Nacional, a través de las normas del Congreso
la Nación, a través de normas de Congreso, va a plantear una tutela uniforme en el territorio de la Nación a través de una serie de normas. Esto es muy importante en términos de acceso, ya vamos a ver por qué, porque varias de las normas que rigen los derechos de acceso han sido sancionadas por el Congreso de la Nación como normas de presupuestos mínimos, que significa que se aplican en todo el territorio de la Nación sin necesidad de que las provincias lo adhieran. Esto es un elemento importante que hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, yendo al punto específico, hay que decir que en términos de derecho de acceso, Argentina no cuenta con normas específicas que garanticen los derechos de acceso en materias de cambio climático específicamente. Existen sí proyectos en el Congreso en este momento en donde se están planteando la necesidad de generar algunas normas que establezcan, digamos, la regulación del cambio climático y herramientas específicas para la información científica y la participación en materia de cambio climático. Pero esas normas, en todo lo que tiene que ver con la cuestión del cambio climático, se rigen por la normativa general en materia ambiental, que es la que voy a tratar de detallar rápidamente dividido en términos de los tres accesos. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, la Constitución Nacional lo reconoce a través del artículo 75, inciso 22, en donde se incorporan los tratados de derechos humanos, pero hay en la Argentina una ley específica que es la 25.831, que es una normativa que regula el acceso a la información pública ambiental que ha sancionado el Congreso y que es una norma de presupuesto mínimo. ¿Qué significa esto? Que se rige en todo el país, vale decir, no necesita de la adhesión de las provincias. Como mencionaba Andrea, Argentina no cuenta con una ley de acceso a información pública general, sino solo ambiental, pero está muy próxima a salir posiblemente esa legislación porque ya cuenta con una media sanción del Senado y es muy posible que Argentina ya en breve tiempo no solamente tenga ley de acceso a información pública ambiental, sino una ley de información pública general. En lo que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública ambiental, que es una ley que se sancionó en el año 2003, ya tiene un desarrollo largo, ya hay más de una década de desarrollo, ha tenido por supuesto las dificultades de aplicación inicialmente, donde se ha tenido que llevar adelante muchas realización de pedidos de informes y muchos de esos pedidos de informes terminaron en litigios en tribunales. Sin embargo, es una ley que se viene extendiendo y que es una ley de amplio reconocimiento. Ahí vemos la definición de lo que se entiende con información ambiental. Es una información amplia, es toda información que se encuentre en poder del Estado en cualquier tipo de soporte, y en particular se puede solicitar información pública a cuestiones vinculadas con el estado del ambiente o alguno de sus componentes, o en relación a las políticas, los planes, los programas. Vale decir que el concepto de la normativa es muy amplio. Aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo operativo de la ley, quiénes son los sujetos obligados a brindar información: la Nación, las provincias y los municipios de los tres niveles del gobierno federal, las empresas que prestan servicios públicos y los entes reguladores, y el sistema que se tiene para esta ley es el sistema de ventanilla múltiple, es decir, uno ingresa el pedido de información en cada uno de los organismos a los que le quiere solicitar información. En Argentina no hay un organismo unificador en este sentido. El plazo para responder que tienen los organismos es de 30 días, y ante la denegación hay acción judicial directa. Bueno, para pasar un poquito más adelante con la cuestión de participación ciudadana, la participación ciudadana en Argentina está prevista en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Hay una ley general del ambiente, que es una ley de principios que establecen algunos de esos principios, pero generalmente la normativa de evaluación de impacto ambiental es de carácter provincial o sectorial. ¿Qué quiero decir con carácter sectorial? Existen algunos ítems a nivel del Estado federal que regula la participación ciudadana, como por ejemplo el tema de las represas hidroeléctricas o la exploración y la explotación de hidrocarburos, pero el resto de la normativa es de carácter provincial para la participación ciudadana en procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Ahora, la Ley General del Ambiente plantea algunos temas que es interesante, digamos, revisarlos, como por ejemplo, por supuesto, establece el derecho de toda persona a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la protección del ambiente, que tengan incidencia general o particular. Esos mecanismos tienen que ser obligatoriamente institucionalizados por las autoridades, es decir, esos mecanismos de consulta deben ser institucionalizados, y la opinión o la objeción de los participantes, si bien no es vinculante para las autoridades, en el caso en que éstas presenten opiniones contrarias a los resultados alcanzados en los procesos de audiencia o de consulta, deben ser fundamentados. Esto es un elemento, un principio general y fundamental que hace que la participación sea realmente sustantiva, más allá de que no sea vinculante. Y por supuesto la implementación tiene que ser obligatoria. Esto es un elemento importantísimo para los procesos de evaluación de impacto ambiental y los programas de ordenamiento ambiental del territorio. En lo que hace al tercer acceso, a la tercera línea de acceso, que es el acceso a la justicia ambiental,
Esto se garantiza en la Constitución Nacional a través del artículo 43, a través de lo que es la figura del amparo colectivo, que tiene una legitimación que reposa en tres personas particulares. Una son los afectados directos, el segundo es el defensor del pueblo de la nación, y los terceros son las organizaciones en defensa del ambiente. Esto es una regla específica que tiene, digamos, la Constitución Nacional, y hay reglas procesales que se han establecido por medio de la ley 25.675, que es la Ley General del Ambiente, en donde se establece un acceso a la justicia sin restricciones, una ampliación de la legitimación para accionar a toda persona más allá de los afectados, e incluso al Estado Nacional, provincial o municipal en casos de daño ambiental, con amplias facultades para los jueces, en el sentido de poder conducir el proceso, y con sentencias abiertas, o con lo que se denominan sentencias erga omnes, que agrupan a un conjunto potencial que forman el grupo de personas afectadas y no solamente al peticionante. Estos son temas, me parece, centrales, pero que claramente han presentado ciertas, por supuesto, dificultades en su aplicación. En este sentido, quiero plantear algunos elementos de retos que nosotros hemos visto en relación a los tres accesos. Nosotros realizamos como organización una evaluación de indicadores de cumplimiento de algunos de estos accesos, fundamentalmente enfocado al tema de acceso a información pública, y los publicamos en nuestros informes anuales, y voy a presentar algunos de los temas que hemos visualizado como problemas en relación a la implementación del acceso a la información. En primer lugar, hay mucha dificultad con los plazos legales para las respuestas son en muchos casos incompletas o no se corresponden a las peticiones. Hay un alto nivel de litigiosidad para acceder a la información, que, como les decía, ha ido decreciendo porque los organismos han ido mejorando su performance en ese sentido. Hay organismos y empresas públicas que alegan confidencialidad en sus acciones. Estos son temas centrales. Por ejemplo, hay un caso actualmente que vincula a un contrato para la explotación de la cuenca, una cuenca petrolera con la tecnología del fracking, con el tema YPF Chevron, o el tema de los organismos reguladores nucleares que no permiten informar al público. En muchos casos hay falta de conocimiento de la normativa por parte de funcionarios, poca información disponible en sitios web, y en el tema del Estado Nacional hasta ahora no ha cumplido con la obligación de presentar su informe anual sobre el estado del ambiente, que ya lleva más de una década de espera, y se establece en la Ley General del Ambiente. Esto está sin cumplimiento y es un elemento importante en este sentido. Si bien acá menciono algunos cuadritos, por ejemplo, hay dispar cumplimiento de las respuestas por distintos organismos, hay dispar cumplimiento de la respuesta dependiendo del solicitante. Nosotros hacemos el ejercicio de presentar información como organización no gubernamental y la misma información como ciudadano, y vemos que los organismos muchas veces optan por responderle a la ONG pero no al ciudadano, cuestión que ha ido decreciendo en el tiempo como un elemento importante para visualizar. Yo estoy pasando, digamos, rápidamente por los temas que nos quedan, así en 2 minutos más termino con esto. En términos de participación ciudadana, Argentina todavía no cuenta con una ley federal de evaluación de impacto ambiental, lo que unificaría la normativa provincial. Esto es importante porque la normativa provincial muchas veces es heterogénea, en algunos casos obliga a llevar adelante procesos de participación y en otros no. Existen dificultades para llevar adelante procesos de participación. Muchas veces los organismos en procesos muy complejos, como el que yo menciono acá, represas de Río Santa Cruz, en este momento hay una gran crisis en Argentina por la cuestión energética, plantean a las audiencias públicas como temas formales, y es ahí donde se generan las dificultades y se plantea un alto nivel de litigiosidad. Entonces ahí, en estos temas, como lo planteaba también Valeria, hay un alto nivel de litigiosidad por participación en temas de bosques nativos, glaciares o megaminería, y también hay una gran dificultad para participar a las comunidades originarias o sectores desventajados y vulnerables. En este sentido, creo que hay que reforzar, y como decía anteriormente, no existen mecanismos específicos para la participación en términos de cambio climático. En lo que hace a la cuestión de la justicia, hay, como decíamos, una escasa representación de la defensa pública en casos ambientales colectivos. La defensa pública reposa fundamentalmente los afectados en el Defensor del Pueblo y en las ONGs, pero no hay organismos públicos como el Ministerio Público que se hagan cargo de estos casos, y eso en términos de defensa es muy importante, habida cuenta que muchas veces los casos ambientales duran décadas, y es muy trabajoso llevarlos adelante. Hay necesidad de establecer procedimientos que faciliten el acceso a la justicia, agilicen los procesos, generen sistemas de mejora de posibilidad de producción de pruebas, un mayor involucramiento de los jueces en las resoluciones con mecanismos de diálogo entre las partes, habida cuenta que estos casos son multipartes, y la necesidad de generar una capacitación más fuerte
tanto de usuarios del sistema como de funcionarios del sistema de justicia. Bueno, yo claramente después dejo ahí adelante como para la información un proceso en el que hemos participado de cambio climático, que fue el proceso de elaboración de las contribuciones nacionales en camino hacia la COP de París de 2015, en donde, digamos, nuestra organización y varias organizaciones más participaron en ese proceso. Lo dejo como una información y con esto ya voy finalizando mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la amplia presentación y por presentarnos, digamos, el ejemplo en un estado de la región de cómo se pudieran implementar esos derechos de acceso. Y como siempre, creo que hay que resaltar la diferencia que existe entre las leyes y después en la práctica cómo se trata de implementar y justamente los retos que se presentan en ese tipo de implementación. Además, Argentina, como otros países de la región, es un estado federal, lo cual amplifica evidentemente el reto en la implementación. Ahorita vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar. En primer lugar, le hago las preguntas a Andrea Brusco, que nos llegaron. La primera es, ¿cómo crees que se puede castigar a países que no cumplen con los derechos ambientales? Y la segunda es, ¿cómo han sido implementadas a nivel nacional las directrices de Bali? ¿Existen ejemplos donde se vinculan esas directrices con el tema de cambio climático? Sí, muchas gracias, Andrea. Respecto de la primera pregunta, lo que se busca es en todos los casos, creo, tratar de asistir a los países que tienen alguna dificultad para poder cumplir con los derechos de acceso. Por supuesto que este es un tema que, y a raíz también de los conflictos socioambientales que mencionaba Valeria en su intervención, ha dado lugar a la intervención de tribunales y de instancias tanto nacionales como regionales. Y aquí recuerdo también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay mecanismos por los cuales los estados están siendo sancionados o se reclama a los estados el reconocimiento y el pleno respeto a los derechos de acceso. Pero creo que un elemento fundamental para tomar en cuenta es la necesidad de asistencia y de cooperación entre los estados, y precisamente este es un elemento importante, me parece, del instrumento regional que se está negociando. De qué manera los estados pueden cooperar mejor para hacer más efectivos los derechos de acceso, tomando en cuenta que se trata de un camino siempre perfectible, ¿no? Porque estamos hablando acá de procesos de tipo sociales, de consultas públicas, de desafíos muy importantes con los cuales se encuentran nuestros países para realmente para poder concretar estos derechos. Entonces, un comentario mío sería de que hay mecanismos por los cuales a los estados se les está reclamando, en el caso concreto de desconocimiento de los derechos de acceso, y gran parte de los procesos abiertos en nuestros países ante los tribunales nacionales y también la actividad jurisdiccional de la Corte Regional tienen que ver con vulneración a estos derechos. Y los tribunales están diciendo cosas en estos temas y están ordenando a los estados conducir procesos de consulta en el caso de que no se hayan hecho, que se hayan hecho de manera deficiente, y hay resoluciones también innovadoras que buscan superar escollos de tipo procesal para realmente hacer efectivos estos derechos en los casos concretos. Pero un elemento importante que me parece necesario remarcar es la necesidad de mayor cooperación y los esfuerzos de alguna forma que se están emprendiendo para poder ir trabajando en los desafíos concretos que se están planteando en nuestros países para avanzar también en hacer más concretos los derechos de acceso. En relación con las directrices de Bali, hace muy pocos, el año pasado y ahora en su versión en español, se está lanzando
se está presentando un manual de implementación de las directrices, que precisamente lo que hace es recoger casos de buenas prácticas, ejemplos concretos de avances a nivel nacional a través de legislación y a través de políticas vinculados con los derechos de acceso. Y allí sí aparecen temas vinculados con cambio climático, sobre todo vinculados con el diseño de políticas públicas y cómo trabajar más en mecanismos de consulta y mecanismos de participación para establecer políticas públicas de cambio climático, y también vinculado con sistemas de alerta temprana y de comunicación a la población vinculados con posibles eventos climáticos y desastres naturales, y cómo se informa adecuadamente a la población de índices de contaminación del aire, por ejemplo, incluyendo tanto ejemplos de países de nuestra región como de otras regiones. Así que yo los invito a todos también a hacer uso de esta nueva herramienta que permite conocer un poco más de experiencias de avances en materia de los derechos de acceso, y que están disponibles que se ha presentado en la última reunión de negociación del instrumento regional en una actividad paralela, y que ya está disponible en su versión en español. Muchas gracias, Andrea. Y qué bueno que recordaste que la próxima semana va a haber la siguiente reunión de negociación del Comité de Negociación del Principio 10, que puede ser justamente una ocasión para avanzar en todo ese tipo de construcción del andamiaje institucional ambiental y que sirva para la gobernanza y la democracia ambiental. Para Valeria tenemos varias preguntas que nos hicieron. ¿Qué realiza la CEPAL para que se cumplan los derechos ambientales? Si la reunión en Santo Domingo será cerrada o tendrá otras oportunidades de participación para los interesados. ¿Por qué Venezuela? Andrea, disculpa, ¿puedes repetir por favor las preguntas? Sí, claro. La primera, gracias. ¿Qué realiza la CEPAL para que se cumplan los derechos ambientales? La segunda es sobre la reunión de la próxima semana en Santo Domingo, si será cerrada o se tendrá oportunidades de participación para los interesados. La tercera es por qué Venezuela y Cuba no pertenecen al acuerdo regional. La cuarta, cómo alcanzar que sean vinculantes los acuerdos regionales. Y la última, cuáles han sido los principales retos operativos que han tenido que superar Chile y México para poder implementar el registro y poder publicar reportes. Perfecto, muchísimas gracias. La primera pregunta no alcancé a recogerla. ¿Qué ha hecho la CEPAL para que se cumplan los derechos de acceso? Exacto. Perfecto, muy bien. Bueno, respecto de la primera pregunta, decir que la CEPAL ha venido trabajando desde hace ya 20 años en la implementación de los compromisos, apoyando a los países en la implementación de los compromisos adquiridos en las conferencias de Medio Ambiente, Desarrollo y Desarrollo Sostenible. Y desde ese punto, específicamente en derechos de acceso y principio 10, en los años de 2000, con la colaboración activa del PENUMA, se realizaron innumerables actividades de capacitación en estos temas, y hoy día yo diría que esa es una de las razones por las cuales los países nos han honrado con el privilegio de acompañarlos en este proceso de negociación como Secretaría Técnica. Y en cuanto a esa labor, nosotros desarrollamos investigación y apoyo a los países para el cumplimiento de los compromisos, y somos, por ejemplo, bueno, elaboramos el documento preliminar que es hoy día base del documento de la negociación. Respecto de la reunión de negociación de la próxima semana, esta se celebra del día martes 9 al viernes 12 en Santo Domingo, República Dominicana. Como todas las reuniones del comité de negociación son abiertas, se transmiten vía web streaming.
los invito a registrarse en el mecanismo público regional. Nosotros vamos a compartir con todos los registrados en el mecanismo el enlace para seguir en vivo la reunión y también va a estar disponible en nuestra página web. Respecto de la pregunta de por qué Venezuela o Cuba no son parte del comité de negociación en el día de hoy, decir que los países han acordado que este proceso regional está abierto a todos los países de América Latina y el Caribe, a los 33 países, y iniciado en Río+20 con 10 países, hoy día son 21. Las puertas están abiertas, los países han ido incorporándose, y mencionar que, por ejemplo, Venezuela participó en calidad de observador en la reunión, si mal no recuerdo, en la primera reunión del comité de negociación, y ustedes pueden ver el informe de esa reunión que está pública en nuestra página web, y ahí mencionaron su voluntad de acompañar este proceso en calidad de observadores por ahora. Respecto de cómo avanzar hacia un instrumento jurídicamente vinculante, esa es una decisión que en el comité de negociación aún no ha sido adoptada. Solo decir que de los 21 países hoy día negociando, si mal no recuerdo, la mayoría de ellos se ha manifestado expresamente a favor de un convenio jurídicamente vinculante. Hay algunos países que han señalado que todavía no han, como país no han adoptado una posición al respecto, que se encuentran negociando, revisando su posición, y que la tomarán en función de los acuerdos que se adopten en la parte sustantiva del acuerdo. Eso, pero obviamente que esa es una materia que corresponde a los estados de la negociación. Y respecto a los principales retos, obviamente que desde la CEPAL nosotros hemos acompañado este proceso con mucho entusiasmo. La verdad es que más que retos vemos muchas oportunidades, y creemos que la región está lo suficientemente madura para contar con un instrumento robusto, ambicioso, y que permita efectivamente mejorar las leyes, prácticas e instituciones en materia de derechos de acceso en nuestra región, de modo tal de contribuir a la realización del derecho a un medio ambiente sano de las generaciones presentes y futuras. Gracias. Valeria. Y bueno, para Andrés, llegaron 3 preguntas. Si aconsejarías que esa norma que cumple, si tú aconsejarías esa norma que cumple Argentina a los países vecinos, creo que se refieren a la normativa ambiental, en particular de acceso a la información. ¿Cuál ha sido, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el papel del defensor público en su intervención en los pocos casos ambientales donde ha intervenido? Y la tercera, con este nuevo marco de transparencia que surge a partir del Acuerdo de París, ¿cuáles son los retos que tendría Argentina en materia de acceso a la información y participación pública? Bueno, muy bien. La primera, como me llegó cortada la pregunta, te pediría por favor si me la puedes volver a realizar. La pregunta es si tú aconsejarías esa norma que cumple Argentina a los países vecinos. Creo que se refiere a la explicación que estabas dando de la normativa en materia de acceso a la información y participación en materia ambiental. Sí, correcto. Bien, respecto de la normativa de acceso ambiental, de acceso a información pública ambiental, es una buena ley, yo creo que es una muy buena norma porque tiene una muy buena virtud. Primero, bueno, en un país federal tiene la virtud de ser una norma aplicable en todas las jurisdicciones sin tener necesidad de que las propias jurisdicciones, tanto las provincias como los municipios, tengan sus propias normativas. Es muy sencilla, tiene una muy buena definición y muy amplia definición de lo que es información ambiental. Tiene plazos relativamente largos, para mi criterio 30 días, pero eso puede ser ajustable. Es además expansiva no solamente para los organismos, digamos, públicos, sino también para los que prestan servicios públicos.
público, que esto es muy importante, tiene un sistema de excepciones que no pude hablar, pero está en la presentación, bastante específico y taxativo, quizás bastante bien planteado, en donde están los grandes temas sujetos a la cuestión de la excepción y una situación específica que siempre ha dado bastante que hablar, que es la posibilidad de la información reservada, solamente vinculada con información reservada a través de ley. Es decir, no se puede acceder a información reservada, pero debe estar fundamentado o apoyado en una norma. En ese sentido, me parece un buen camino para transitar, es una buena ley para ser instrumentada, porque no es una ley compleja, es muy sencilla y bastante simple, y además tiene la virtud también de tener un acceso directo a la justicia en el caso de denegatoria, sin tener que fundamentar mucho más que el pedido de informe. Es decir, que en términos normativos es aconsejable. Ahora después tendremos que ver la implementación. La segunda pregunta es cómo ha sido la actuación del defensor público en los pocos casos que ha actuado. Yo quiero interpretar esto. Argentina tiene la figura del defensor del pueblo de la nación. El defensor del pueblo de la nación es el ombudsman. El ombudsman tiene una particularidad en la Argentina, es que ha sido muy activo en los primeros años de conformación y hasta hace unos años atrás, pero actualmente el ombudsman no está nombrado y está desierto el cargo del ombudsman. Es un tema que el Congreso de la Nación no ha resuelto, porque se requiere la elección de una mayoría calificada para elegir al ombudsman. 2/3 parte de los miembros del Congreso deben votar para elegir al ombudsman, y es un cargo que está vacante y es muy necesario completar, porque es un gran apoyo para lo que es todo el accionar en defensa de los intereses públicos y colectivos, y ha tenido el ombudsman también un muy buen desarrollo en lo que ha sido uno de los casos más emblemáticos en Argentina, que es el caso de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, un caso fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, estoy planteando también la necesidad de que el Ministerio Público, esto es, los fiscales, se hagan cargo de los casos ambientales, porque estamos hablando de que la Constitución garantiza un derecho al ambiente como un derecho humano, y por eso necesita una estructura pública que también pueda defender al público. En este caso, como decía, quienes defienden el derecho colectivo son los afectados, el ombudsman, que hoy no está nombrado, o las ONGs. Son todos temas muy gravosos si pensamos que un caso ambiental puede durar largamente más de una década. Respecto de los retos que presenta el Convenio de París para el acceso a la información, yo creo que el Acuerdo de París ha abierto la puerta para que Argentina mejore todo lo que significa su gestión en términos de cambio climático, una gran apertura a la información y a la participación, y me parece que esto es lo que está receptando el Congreso de la Nación en este momento, que tratando de trabajar o de avanzar en tener normas específicas que regulen la cuestión de cambio climático, en donde se hace mucho hincapié en el tema de la participación y el acceso a la información científica. Así que me parece que el Acuerdo de París es una muy buena puerta para ir en esa dirección. Muchas gracias, Andrés, perdón. Ahorita nos llegaron 4 preguntas que son para todos, que les vamos a hacer, y vamos a dar la palabra a cada uno de ustedes en una ronda para que puedan, digamos, comentar todas las preguntas o simplemente algunas que consideren en la cual pueden, digamos, aportar más desde su experiencia y punto de vista. La primera pregunta es: ¿qué se ha hecho para incluir a todos los sectores en la creación de nuevos paradigmas y su participación en la responsabilidad en el cambio? ¿Y cuáles han sido los referentes de solución a la problemática que reflejen una verdadera solución y participación a todos los niveles? La segunda es sobre la reducción de gases de efecto invernadero, que se dice que debe venir internamente, es decir, de cada nación, pero ¿cómo lanzar esto con la participación ciudadana? Es decir, el Estado, ¿cómo puede dar participación a los ciudadanos para bajar las emisiones? La tercera es sobre el monitoreo de los países en relación al desarrollo. Si está monitoreando a los países en cuestión del desarrollo de las políticas públicas con base en la inclusión, el acceso a la información en cuestiones medioambientales, y con qué metodología o bajo qué estándares se están llevando a cabo el monitoreo de esos procesos. Y la última es cuál o cuáles países han avanzado más en estos temas en base a fortalecer su gobernanza electrónica. Se han mencionado los sistemas de información ambiental nacionales de Perú y Chile, pero quisiera saber cuáles serían los casos exitosos a nivel internacional, no solamente en América Latina. Entonces, ya está abierto el micrófono. Las preguntas que quieran comentar. Andrea, no sé si tienes algún comentario al respecto.
Sí, muchas gracias, Andrea. Em, Respecto de la primera pregunta, no alcancé no alcancé a entender bien, perdón, no la pude captar bien. Entiendo que se refiere a la diversidad de sectores, ¿verdad? Y a la necesidad de que se incluya a todos en la toma de decisiones. Aquí se ha hecho mención repetidamente, y yo creo que eso lo mencionaba Valeria, y yo creo que es bien importante señalarlo, que tradicionalmente ha habido una postergación de los más vulnerables, ¿no? En relación con estos temas, aquellos que sufren de manera más directa los problemas ambientales, que los atañen de manera más directa los grandes emprendimientos vinculados con explotación de recursos naturales, y de cómo los mecanismos que se han ido generando están poniendo énfasis en la necesidad de generar procesos realmente genuinos de acceso a la información, de participación, de acceso a la justicia que realmente llegue a estos pueblos, a las comunidades y a las personas más vulnerables, de manera de superar escollos formales como pueden ser cuestiones idiomáticas, cuestiones culturales, que realmente implican barreras a un efectivo acceso y a un efectivo ejercicio de los derechos de acceso. Y entonces allí aparecen estas iniciativas y buenas prácticas de alguna forma que se dan en distintos lugares sobre cómo poder sobrepasar estas limitaciones de carácter formal, reconociendo, como decía yo antes, que es un camino siempre perfectible y donde siempre va a haber algún déficit, si no podemos pensar en encontrarnos en el estado ideal absoluto de acceso a la información, de participación, donde todos y cada uno de los ciudadanos cuenten con los mecanismos apropiados para poder participar de manera plena, de manera efectiva en la toma de decisiones. Y creo que en el diseño de estas leyes y de los instrumentos regulatorios y también en lo que vemos en fallos de la justicia de nuestros tribunales, realmente se está tratando de hacer un esfuerzo para para poder generar mecanismos realmente más genuinos que, como decía, superen la cuestión meramente formal de contar con estos mecanismos en las leyes, pero con una aplicación deficiente. En relación particularmente con el cambio climático y también como se ha mencionado, estamos en un momento muy importante porque incluso si lo vemos desde el punto de vista internacional, se está de alguna forma superando la negociación internacional para entrar en una etapa de implementación. Y en esto es bien claro el Acuerdo de París. El Acuerdo de París trae objetivos de mitigación de cambio climático, de reducción de emisiones y de adaptación, y que van a estar dados con un enfoque de abajo hacia arriba, donde los estados tienen que presentar sus contribuciones nacionales determinadas y manifestar de qué manera van a contribuir con los objetivos del acuerdo. Y aquí en la construcción y además estas contribuciones se van a ir actualizando y renovando con cierta periodicidad. Y aquí es bien importante que en el diseño de estas contribuciones haya una efectiva participación, porque realmente acá lo que se están definiendo en realidad son modelos de desarrollo, y esto tiene que ser un resultado genuino de procesos de diálogo y de construcción a nivel nacional, donde además todos los sectores involucrados estén participando, porque de ello va a depender el éxito, además de las políticas públicas que se generen y de los objetivos que se fijen los estados. En materia de reducción de emisiones, que creo que es particularmente un punto que se señalaba en una de las preguntas, la participación del público es fundamental, porque acá estamos hablando de reacomodamientos y de esfuerzos y de cambios de comportamiento de todos los sectores, de los sectores productivos y también de los consumidores. Entonces se trata de un cambio de rumbo en la manera en la cual decidimos
como ciudadanos decidimos, como consumidores decidimos, como compradores de productos, y donde los procesos de educación, de sensibilización y de información están muy presentes. La ciudadanía, una ciudadanía ambiental que conoce sus derechos y que también conoce sobre las implicancias de las decisiones que toma como consumidores, es muy importante para reorientar estos modelos de desarrollo, para orientarnos hacia modelos de producción y de consumo más sostenibles. El poder de los ciudadanos es muy importante en materia de acompañar políticas públicas de reducción de emisiones vinculadas, por ejemplo, con la eficiencia energética, con la reducción de consumo de energía, con el tipo de, con los residuos que generamos, en definitiva, con el tipo de decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, con cómo nos movilizamos, si utilizamos auto o si vamos en bicicleta. Es decir, quizás son cosas muy, muy domésticas, pero que tienen que ver con, en definitiva, con la mayor o menor posibilidad que van a tener los países como tales de poder cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones. Entonces me parece fundamental poder de alguna manera bajar la dimensión de estos temas, ¿no? Que en su planteo quizás aparecen como muy, muy globales o de procesos que están más allá de lo cotidiano, realmente a cuestiones cotidianas como por ejemplo esto, cómo decidimos qué vamos a consumir y qué tipo de modelo de desarrollo queremos para nosotros y para nuestros hijos, que en definitiva de eso se trata el cambio climático, también la dimensión no solamente en materia de reducción de emisiones, pero también en materia de adaptación, los procesos por los cuales la gente conoce los riesgos de los riesgos climáticos y por lo tanto cómo puede tomar medidas para poder prevenir esos impactos del cambio climático en su vida y en la vida de su familia y en la vida de sus comunidades. Esto, por ejemplo, vinculado con el tema de los asentamientos y de cómo decidimos la localización de nuestras ciudades, de los asentamientos, qué tipo de medidas de prevención podemos tomar, cómo vamos a tener que adaptar también los estilos de vida y cómo vamos a tener que adaptar también modelos de producción para teniendo en cuenta los impactos del cambio climático. Entonces no estamos hablando aquí de cuestiones que trasciendan, que sean decididas en un ámbito ajeno al ciudadano común, y donde sin duda el involucramiento de los ciudadanos es fundamental para el éxito de las políticas públicas que se plantean. Muchas gracias, Andrea. Valeria, ¿tienes algún comentario? Gracias, Andrea. Me gustaría destacar el momento en el que vivimos y que de alguna medida la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en septiembre del 2015 da cuenta. Es claro que hoy día el estilo de desarrollo dominante es insostenible, se requieren cambios significativos, ¿verdad? Y digamos a la degradación del medio ambiente, de los ecosistemas, de la depredación de recursos, se suman retos globales como los del cambio climático, ¿verdad?, que afectan sobremanera a nuestra región y que de alguna manera plantean una nueva manera de hacer las cosas. Así quedó establecido en la Agenda 2030 y su objetivo 16, como bien lo planteaba Andrea, plantea la necesidad de profundizar en los entornos democráticos, en la paz, en el acceso a la información, en la participación. Hoy día existe consenso en que la toma de decisiones debe involucrar a todos los actores de la sociedad. Y desde ese punto de vista, solo mencionar que tanto la Agenda 2030 como este proceso de negociación en curso dan cuenta de ello, digamos, dan cuenta de la voluntad de los estados de avanzar en una nueva forma de relacionarse entre el Estado, entre el sector privado y entre la sociedad.
Y respecto del proceso de negociación en curso, me gustaría mencionar que independiente del resultado, aun cuando desde la CEPAL hemos planteado que esperamos que este acuerdo no sea meramente declarativo, sino que sea ambicioso y establezca obligaciones claras y concretas que garanticen de manera efectiva los derechos de acceso, me gustaría destacar que el proceso mismo hoy día ya ha generado una ola de acciones que están contribuyendo a fortalecer los derechos de acceso en todos los países de la región. Hemos visto desde nuestra experiencia en la CEPAL que por el solo hecho de iniciarse la negociación del acuerdo, el tema ha escalado en la agenda política de los países, los gobiernos han comenzado a desarrollar actividades y a entrar en diálogos con su sociedad civil. Hemos sabido, por ejemplo, de la Argentina la semana pasada, han realizado un evento en el que participaron el gobierno, representantes del gobierno y la sociedad civil para abordar los temas de derechos de acceso de cara a la negociación de Santo Domingo. Esto está sucediendo en la mayoría de los países. También sabemos que sociedad civil se ha organizado, ha establecido redes, los donantes están apoyando acciones en la implementación efectiva de los derechos de acceso. Entonces me gustaría destacar que muchas de las acciones que están sucediendo hoy día en nuestra región son fruto de este proceso de negociación y bienvenidas todas ellas. Eso, gracias. Muchas gracias, Valeria, y ojalá la gente se sume a todo ese proceso de negociación en la cual varios actores estamos participando. Andrés, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario sobre esas preguntas generales? Bueno, sí, creo que quisiera complementar algunas de las cuestiones que han planteado Andrea y Valeria. Me parece que se ha trabajado y se ha rotado mucho alrededor de lo que significa la cuestión de incluir a los sectores desventajados o a sectores que no tienen posibilidad de una participación. En ese sentido me parece que coincido plenamente con la idea de generar procesos genuinos de participación y de información. Muchas veces, lo mencionábamos, los países digamos, los estados enfrentan los procesos participativos más con la idea de cumplir con el requisito formal establecido tanto a nivel local en términos legales como a nivel internacional, pero no con la idea de generar procesos que permitan legitimar esa toma de decisiones, transparentarla, generar diálogo, generar conocimiento, generar interrelación y empatía con las comunidades, saber exactamente las cuestiones que los están preocupando, saber finalmente si las comunidades están, digamos, opinando con fundamento respecto de los riesgos que puede tener la actividad, y eso tiene que ver con que muchas veces los gobiernos digamos, no visualizan la virtud que puede llegar a tener ese tipo de procesos y lamentablemente toman decisiones que tienden a formalizar los procesos de participación y no brindar información. Entonces me parece que en esa línea la inclusión tiene que ver con claramente ir hacia un proceso más genuino, claramente creer que ese proceso va a mejorar y va a permitir procesar muchos conflictos ambientales que hoy están abiertos. Y quiero en este sentido destacar que el acuerdo que hoy se está negociando a nivel del principio 10 de América Latina y el Caribe hace muchísimo hincapié en el tema de la inclusión de sectores desventajados o sectores vulnerables y la participación de las comunidades, yo creo que con un gran acento en este sentido, y hay que esa línea destacar. Es lo que tiene que ver con la cuestión de la participación en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Creo que me parece que Valeria planteó claramente la idea de que vamos en una línea de un cambio, hay que cambiar los patrones de consumo, cambiar los patrones de producción, y en esta línea hoy en día y a partir de París, antes de París y después de París, los países entran en la fase de implementación, como mencionó Andrea, y yo creo que tenemos dos caminos como ciudadanos. Por un lado, lo que significa la necesidad de incidir en las políticas públicas de los países, porque es claro que en un patrón de reducción de gases de efecto invernadero tenemos algunos menús para trabajar, el tema de la energía, donde los ciudadanos pueden contribuir fundamentalmente con la mejora y con la eficiencia energética, en la cuestión de los residuos, donde también uno también puede incluir ahí, puede trabajar en ese sector, pero en aspectos como la cuestión de la regulación del agro, o la mitigación, o evitar
la expansión de las fronteras agropecuarias en detrimento del bosque nativo, por ejemplo, es un tema de incidencia política pública. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos como el doble rol, comprometernos con lo nuestro desde nuestra actividad, desde lo cotidiano, y participar en los procesos de toma de decisiones que hacen a las políticas públicas, porque al final esas políticas son las que suman, en definitiva. En ese sentido, en Argentina hemos llevado adelante un proceso de incidir en lo que ha sido la formulación de la contribución de la Argentina hacia París, y fue precisamente por petición realizada por las organizaciones no gubernamentales, y Argentina ha abierto un proceso de revisión de esa contribución, porque ha creído que esa contribución es muy pobre en este sentido, y estamos planteando la participación directa en el proceso de elaboración de la nueva contribución. Creo que si trabajamos en esa intersección de las dos líneas, el compromiso personal y el compromiso, digamos, colectivo, de alguna forma, podemos poder mejorar nuestro resultado y nuestra performance, y mejorar la reducción en la cuestión de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias a Andrés y a los tres panelistas por sus opiniones y piensos al respecto. Nos llegaron, la discusión es bastante buena y en el webinar se refleja porque nos mandaron otras preguntas. Entonces hacemos otra ronda de preguntas para los tres panelistas, más corta, no se preocupen. Para Andrea Brusco, nos preguntan quién desarrolla ese informe sobre las directrices de Bali y si ese informe busca monitorear también la aplicación o la práctica de estos derechos de acceso. Gracias, Andrea. No, yo me estaba refiriendo a una guía de implementación de las directrices de Bali que no está orientado al monitoreo, sino que lo que busca es poner en valor de alguna manera y compartir soluciones o experiencias de los países en el diseño de instrumentos legales, regulatorios, de políticas para avanzar en la implementación de los derechos de acceso. El enfoque no es el de monitorear cumplimiento, aunque sin duda nos da cuenta de alguna manera el informe cómo, en qué mayor o menor medida se está avanzando y cuáles son todavía los desafíos o los temas en los cuales está costando más avanzar. Estoy pensando, porque este tema del monitoreo ha surgido aquí en esta pregunta y también antes, y en realidad yo por lo menos no lo he abordado. La Agenda 2030, con todos sus objetivos de desarrollo sostenible que estuvimos mencionando, incluye la necesidad y está planteado allí también la necesidad de ver cómo los estados se van acercando al cumplimiento de esos objetivos. Y en ese contexto, sin duda, va a haber una evaluación, un monitoreo del nivel de avance en los distintos objetivos y por lo tanto en el objetivo 16, que incluye la dimensión del acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental, de manera que allí vamos a tener algunos elementos también de autovaloración sobre cómo se están acercando los países a ese objetivo de cumplir con los derechos de acceso. También se ha publicado un índice, recientemente, un índice de democracia ambiental que fue elaborado por el World Resources Institute, está disponible online, y para aquellos que quieren un poco ver de qué manera se está haciendo seguimiento o haciendo de alguna forma alguna medición, algún análisis, este índice de democracia ambiental puede darles una pauta interesante. También en la región ha trabajado muy activamente la iniciativa Acceso, que reúne un conjunto de organizaciones de la región en diagnósticos y en informes sobre el avance en los derechos de acceso y en los documentos de los trabajos de la iniciativa Acceso, TAI, por sus siglas en inglés. Pueden sin duda encontrar alguna información que pueda orientada a aquellos que quieran saber en definitiva cómo se está monitoreando, cómo se están registrando estos avances y dónde pueden estar los mayores desafíos aún. Gracias, Andrea. No sé si con esto abordo de alguna manera
el objetivo de la pregunta. Sí, Andrea, muchas gracias. Muy completa, como siempre, tu respuesta. Y para Valeria tenemos la pregunta sobre los acuerdos, que si de acuerdo a los estudios realizados por la CEPAL, ¿cuáles son las respuestas viables que pudieran hacer frente a los desafíos localizados en cuanto al derecho a la información, participación e impartición de justicia ambiental? Andrea, ¿si me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Valeria, si de acuerdo a los estudios realizados por la CEPAL, ¿cuáles son las respuestas viables que pudieran hacer frente a los desafíos localizados en cuanto a los derechos de acceso en materia ambiental? Perfecto, gracias. Bueno, por supuesto que compartimos, compartimos, digamos, el diagnóstico de los países que integran hoy día el comité de negociación, en el sentido de que es importante avanzar en los ámbitos nacionales, pero también en los ámbitos regionales. Y desde ese punto de vista nos parece que el estar hoy día negociando un acuerdo regional es una respuesta muy viable, muy inteligente, porque permite que bajo la lógica de la integración regional y con el foco en la cooperación y en la creación de capacidades, los países, todos los países de la región, avancen de manera concertada y progresiva en la implementación cabal de los derechos de acceso. Eso no quiere decir que todos los países van a contar con el mismo diseño normativo o institucional, pero sí que vamos a contar con algunos estándares respecto de lo que nosotros como región consideramos que significa implementar de manera efectiva cada uno de estos derechos. Por ejemplo, los países negociando actualmente ya han manifestado que para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información se requiere un reconocimiento legal de este derecho, eh, la existencia de un órgano garante, disposiciones de transparencia activa para efectivamente acordar cuál es aquella información ambiental que debe estar disponible a disposición de la ciudadanía, y así una serie de elementos que van configurando lo que se constituye en una buena práctica en la implementación efectiva. Ahora, dicho eso, yo creo que es importante señalar que esto, digamos, va a ir avanzando en el tiempo también, y ese es el sentido de tener un acuerdo regional, porque permite tener una estructura institucional que pueda el día de mañana ir generando un mayor desarrollo, por ejemplo, a la luz de los nuevos conocimientos. Ya lo dice Andrea, por ejemplo, el PENUMA ha puesto a disposición de la comunidad global una guía de implementación de las directrices de Bali que recoge las, digamos, no quiero decir mejores prácticas, pero que recoge muy buenas prácticas de implementación de los derechos de acceso en todas partes del mundo. Y volviendo sobre la pregunta que se hacía en la etapa anterior respecto de cuáles son los países que están en mejor o en peor posición, yo quisiera decir que en la experiencia que nosotros tenemos de la revisión de los marcos legales e institucionales para dar respuesta a la implementación efectiva de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe, podemos afirmar que todos los países tienen elementos significativos que aportar y todos pueden aprender de los otros. Hay experiencias y hay prácticas y hay legislaciones interesantes en distintos países y la oportunidad de recoger esas experiencias, de compartirlas, es lo que genera una comunidad avanzando juntas hacia una gobernanza ambiental regional, porque bueno, obviamente que estos son temas que deben ser abordados en todos los ámbitos, global, regional y también nacional. Gracias. Muchas gracias, Valeria.
Y para Andrés tenemos dos preguntas. Una es sobre los TPP, creo que son los tratados de libre comercio. ¿Cuáles son los retos que surgen en área de transparencia e inclusión social hacia las políticas públicas de las comunidades indígenas con base en los tratados firmados como los TPP que tienen a reestructurar las leyes de transparencia e inclusión y en particular cómo se puede hacer partícipe de esa política a la población más afectada? Y una segunda pregunta en relación a la problemática planteada en Argentina sobre el desconocimiento de funcionarios de la legislación vigente en materia de participación ciudadana. ¿Cómo se aborda el tema de capacitación de los funcionarios públicos en todos los niveles en este aspecto? Bien, respecto de la primera pregunta, tratados de libre comercio, bueno, Argentina no forma parte, en este caso, de ese tipo de tratados todavía. Está claramente existe una idea de avanzar por lo menos en la alianza de los países del Pacífico y habrá que ver si Argentina integrará ese tipo o no de tratados. No obstante lo cual, la participación tanto de las comunidades como de los sectores desventajados en ese tipo de procesos o en los procesos de incidencia de políticas públicas tienen similares características. Fundamentalmente creemos que lo importante dependiendo un poco también de la comunidad que se trate, es fundamentalmente trabajar junto con las comunidades, trabajar de manera, digamos, en donde los sectores que tienen el acceso, tienen la posibilidad de proveer distintos insumos y herramientas que las comunidades necesitan, trabajen juntos con ellos en lo que es la conformación de la voluntad de esa nosotros estamos desarrollando como organización el trabajo junto con las comunidades, digamos, que están en la cuestión del litio en el norte de Argentina, 33 comunidades originarias que tienen distintas cosmovisiones, distintas formas de ver, distintas formas de relacionarse con lo que es la producción del litio, y en ese sentido como organización lo que hacemos estamos con las comunidades, trabajamos con ellos y tratamos de ayudarlos en conformar esos déficits que muchas veces tienen que ver con cómo hacer que el consentimiento previo, libre e informado se haga realidad o se plasme de alguna forma en decisiones de política pública. Esto creo que es el trabajo que uno debe, por lo menos aproximar en las comunidades y hacer posible servir como organización, como una polea de transmisión, como un camino en el cual las comunidades permitan ellos mismos trabajar y empoderarse de sus propias decisiones. Me parece que ese es el gran desafío. Respecto de lo que significa la capacitación de funcionarios públicos, y es un camino difícil, es un camino muy diverso. Creo que en este sentido los funcionarios muchas veces están inmersos en situaciones de emergencia, en coyunturas diversas, que dejan de lado en muchas veces todo lo que significa el fortalecimiento de capacidades o la capacitación hacia nuevos desafíos. Entonces, esas decisiones se toman por crisis, por conflictos persistentes o por exigencias, ya sea tanto que provienen generalmente de afuera, sean de exigencias de tribunales o de exigencias de convenios internacionales que los obligan en algún determinado momento a ir mejorando determinadas performances para administrar este tipo de cuestiones. Yo creo que me parece que lo más importante, más allá de esa lógica que muchas veces los países reproducen, es ir generando confianza con los organismos, ir generando confianza con los funcionarios, saber que uno cuando genera pedidos de acceso a la información no son pedidos que tienden a vulnerar o digamos, a atacar a los funcionarios públicos, sino a ser más transparentes, a abrir la información y que esa sea una práctica que en definitiva pueda llevar a lo que se denomina un win-win, ¿no es cierto?, en que ambas partes ganen, que el organismo pueda, digamos, cumplir con la obligación, pero al mismo tiempo mejorar su performance en términos de acceso a la información pública, y que, en definitiva, podamos revertir una tendencia que nosotros visualizamos que sucede con las cuestiones, por ejemplo, de la información pública, es que nos gastamos el 90% del tiempo en acceder a la información pública y solo el 10% de nuestro tiempo en saber qué hacemos con esa información. Creo que esa ecuación hay que dar la vuelta. Esa ecuación es que nos tiene que
prácticamente la información no debería ser dificultosa de conseguir y deberíamos utilizar muchísimo tiempo en saber qué hacemos con esa información, tanto los que la recibimos para saber cómo mejoramos la defensa de nuestros derechos o hacemos valer otros derechos, y el Estado cómo mejora sus procesos de información para mejorar y ser más inteligente en lo que son la adopción de toma de decisiones. Muchísimas gracias, André, y por todos los comentarios que se hicieron. Ya no tenemos preguntas. Yo resalto de ese webinar diferentes puntos que me han parecido que son fundamentales, digamos, para la región. En primer lugar, cómo esos derechos de acceso sean una piedra angular fundamental de la democracia ambiental y del desarrollo sostenible, sobre todo cuando estamos hablando en el marco de cambio climático. Como se ha dicho durante el webinar, el impacto que tiene el cambio climático sobre la vida de las personas puede ser muy fuerte y eso genera, digamos, la necesidad de que la gente sea informada y que pueda participar en la toma de decisiones, sobre todo de aquellas políticas públicas o acciones que pueden ser fundamentales para su vida y para adaptar a la sociedad a los cambios que nos enfrenta el cambio climático. Y por el otro lado, creo que podemos notar cómo en toda la región haya una ola hacia la democratización ambiental con esa declaración firmada por más de 20 países de la región, con todo el proceso de negociación que se está haciendo sobre los derechos de acceso en materia ambiental, pero también algo que estaba comentando Valeria, cómo el proceso mismo haya detonado varias acciones a nivel estatal en materia de derechos de acceso que han facilitado el grado de garantías de esos derechos. Hay mayores participación de la sociedad civil sobre los procesos de acceso a la información y participación en materia ambiental. Hay diferentes estados que están planteando su participación en ese proceso regional como reto mismo para su estado, para poder tener una normativa internacional que los empuje a modificar su institucionalidad y su andamiaje jurídico para que pueda garantizar ese tipo de derechos. Y finalmente me parece que el ejemplo de Argentina que nos comentaba Andrés es una clara muestra de cómo esos derechos, por cuanto tengan o puedan tener un reconocimiento a nivel legislativo, después presentan diferentes tipos de retos para su implementación en la práctica. Y a veces el mayor trabajo de un Estado no puede quedarse solamente en la aprobación misma de la ley o de una institucionalidad para poder poner en práctica un determinado derecho, sino que tiene que llegar hasta la implementación en la práctica, en la realidad de esos derechos, de manera que esos derechos puedan ser, digamos, un vehículo para que los ciudadanos puedan informarse, puedan participar y puedan, en el caso que no sean conformes, reclamar ante el acceso a la justicia su participación en la toma de decisiones en materia ambiental. Y bueno, desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental estamos convencidos que esos derechos son una de los principales retos que hay que conquistar en los próximos años para que haya una real y efectiva democracia ambiental, para que se reduzcan los conflictos sociales y pueden ser también una manera de mejor planear el desarrollo sostenible con el aporte de todos en el nivel que corresponda, pero también con un Estado que pueda tomar en cuenta y permitir que la participación sea verdaderamente efectiva. Sobre todo en el reto principal que nos atañe a todos como humanidad, que es enfrentar el cambio climático en los próximos años y tomar acciones para que el ser humano pueda adaptar sus mismas emisiones al cambio climático y adaptarse frente a esos cambios climáticos. Con eso damos por concluido el presente webinar.
Le queremos recordar que en el sitio web de Climalac, http clima-lac.org, podrán encontrar más información sobre el tema y tendrán, y allí vamos a subir el material de las presentaciones de ese webinar y la grabación que se hizo de ese webinar. Además, los invitamos a estar pendientes de nuestro próximo webinar de la Comunidad de Prácticas sobre Diálogos Regionales en materia de cambio climático, que se hará en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por asistir y espero que haya sido de largo aprendizaje para todos y todas, para que todos puedan, digamos, exigir ese tipo de derechos en el marco de cambio climático.